¿Por qué será que el apóstol Pablo llama al Mesías nuestra Pascua? ¿Y por qué la crucifixión y la resurrección llegaron a nosotros en el contexto de la fiesta de los panes sin levadura? Cuando estudiamos la palabra de Dios, notamos que Dios es muy específico. Estas dos cosas, los dos eventos más importantes en toda la historia humana, la crucifixión y la resurrección, nos llegaron dentro de un contexto bíblico relacionado con la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y si queremos entender la revelación de Dios, si queremos percibir las cosas que Dios quiere y exige que entendamos e implementemos en nuestra vida, entonces debemos tener una perspectiva adecuada, una perspectiva bíblica, una perspectiva que solo podemos recibir cuando estudiamos para mostrarnos aprobados y entendemos la verdad acerca de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Muchas veces, estos dos términos, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, se usan indistintamente. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios correctamente, aprendemos algo, que son eventos separados. Otro término para la Pascua es el día de la preparación. De hecho, cuando miramos todos los 4 evangelios, nos dicen que el Mesías fue crucificado en el día de la preparación. Usan ese término. La preparación se celebra el día 14 del primer mes en el calendario bíblico, cuando el Cordero Pascual era preparado, sacrificado y luego comido, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Lo que aprendemos es esto, que la obra del Mesías en el madero, en otras palabras, la crucifixión, fue un evento pascual, y la Pascua es conocida, bíblicamente, como la fiesta de la redención. Siempre que hablemos de la obra del Mesías, de su obra redentora, debemos entender que Él es ciertamente la Pascua que fue sacrificada por nosotros, y hay grandes beneficios en esto, porque la muerte del Mesías en esa cruz significa que Él recibió en nuestro lugar todo el juicio de Dios. Por lo tanto, como creyentes, como personas que han recibido el mensaje del Evangelio, podemos tener seguridad, podemos tener absoluta confianza en que el juicio de Dios, su castigo, su ira, será algo que nunca experimentaremos. Recuerden lo que dice el escritor de Hebreos, que a través de la obra del Mesías, Dios ha asegurado en nuestro favor una redención eterna. Y la palabra que quiero enfatizar es esta palabra, eterna. No se puede perder, no se puede entregar, no se puede renunciar, porque Dios ha hecho la promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Y como aprendemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, vemos que el Mesías nos sostiene en su mano, y no solo el Mesías, sino que igualmente nuestro Padre Celestial también nos sostiene en su mano, con la promesa de que nadie nos arrebatará de sus manos. De nuevo, debido a la obra del Mesías, podemos tener seguridad y absoluta confianza en que Dios nos dará la bienvenida al reino de Dios, porque nada de eso fue logrado por ti o por mí. Todo fue un regalo gratuito. Todo fue la gracia de Dios que nos lo proporcionó para que pudiéramos estar con Él, caminar en su presencia y recibir su provisión para que pudiéramos hacer la obra de Dios y ser agradables a Él. Cuando hablamos de la resurrección, vemos que la resurrección ocurrió dentro de esta fiesta de los panes sin levadura, y sucedió en un día muy específico. Pablo habla de esto, por ejemplo, en la primera a los Corintios capítulo 15, cuando enfatiza la resurrección del Mesías, y allí dice 2 veces que el Mesías es las primicias, y las primicias tienen que ver con los primeros frutos.
Debemos entender que bíblicamente el primer fruto fue el Mesías. La tradición es la siguiente, y no es solo una tradición, es un mandamiento bíblico, que los hijos de Israel, en este día conocido como Rishit, la fiesta de las primicias, salían al campo y podían seleccionar cualquier cantidad, cualquier porción de la cosecha que fuera buena, y la llevaban al sacerdote, donde hacían una oración. La oración era que el resto de la cosecha fuese como las primicias. ¿Quién es el primer fruto? Es el Mesías resucitado, aquel que nunca cometió pecado, que era perfecto y absolutamente justo. Por lo tanto, nuestra esperanza, basada en la obra de nuestro Padre Celestial, es que seremos como el primer fruto, seremos como el Mesías. ¿Qué significa eso? Que seremos transformados, seremos glorificados, no estaremos comprometidos más con el pecado, sino que estaremos comprometidos con los propósitos de Dios. Cuando los sacerdotes recibían esa ofrenda del pueblo, ¿qué hacían? La mecían. Y esta ofrenda mecida simboliza, según los sabios de Israel, simboliza la victoria. Por lo tanto, vemos que el apóstol Pablo, igual en 1 Corintios 15, habla de cómo la muerte y el pecado no tienen victoria debido al Mesías. La victoria se encuentra en Él, y esa victoria es por la eternidad. Eso nos da seguridad, nos deja saber que, por la fidelidad del Hijo de Dios, seremos recibidos en el reino de Dios, donde conoceremos las bendiciones de Dios y las promesas de Dios por los siglos de los siglos. Lo que haremos en este estudio es mirar 2 capítulos, y lo haremos rápidamente, el capítulo 26 y el capítulo 27. Nos enfocaremos en el arresto del Mesías y también en una parte de los juicios que atravesó frente al Sanedrín y frente a Poncio Pilato. Vamos a ver que estos eventos, su arresto y estos juicios, tienen gran importancia. Vemos la providencia de Dios, vemos la fidelidad de Dios, vemos la soberanía de Dios para obrar en este mundo con el fin de que su voluntad, en última instancia, sea cumplida. Lo que me gustaría que hiciéramos es estudiar juntos, así que ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 26, para comenzar a leer desde el versículo 49, el arresto del Mesías. Así que vayamos a ese pasaje, Mateo, capítulo 26, desde el versículo 49. Hay una palabra que es enfática, es decir, que la palabra de Dios la resalta. Dice aquí, inmediatamente. La palabra de la que hablo es inmediatamente. Descubrimos que Judas, quien traicionó al Mesías, estaba ansioso y estaba entusiasmado por llevar a cabo su obra. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice por qué. Y es porque Satanás había entrado en él. ¿Por qué? Porque Judas estaba entregado al dinero. Descubrimos que su amor al dinero, contrario al amor por Dios, lo llevó a comportarse de la manera más pecaminosa, por lo que puso 30 piezas de plata antes que su relación con Dios. Y noten que fue Satanás quien entró en él. Cuando somos tentados por nuestros deseos, cuando estamos comprometidos con lo que queremos y buscamos oportunidades para cumplirlos, el enemigo va a explotarnos y va a aprovecharse de nuestros deseos pecaminosos para hacernos caer en eso que le agrada al enemigo y desagrada mucho a Dios. Debemos ser personas que eligen la palabra de Dios, los propósitos de Dios, y que son fieles a las instrucciones de Dios. Mira de nuevo el versículo 49. E inmediatamente
Después de acercarse a Yeshua, dijo, y noten lo que dijo. La primera palabra que sale de su boca es una que muchas Biblias traducen incorrectamente. Colocan salve o saludos, pero no es un simple saludo. Si hacen un buen estudio de esta palabra, verán que se relaciona con gozo, felicidad o alegría. Y de nuevo, lo que vemos es esto, que Judas estaba muy contento, estaba muy feliz de traicionar al Mesías. ¿Por qué? Porque su enfoque no era la verdad, su enfoque no era la fidelidad, su enfoque no era la obediencia a Dios, sino que lo que él quería era obtener ganancias. Y vio esta oportunidad para traicionar al Mesías, con el fin de sacar provecho de ello. Por lo tanto, leemos aquí que dice, literalmente, regocíjate. Esto nos dice que él estaba muy alejado de la perspectiva de Dios, muy alejado de servir a Dios. ¿Y cómo llamó al Mesías? Leemos aquí que dice, Rabí. Esta es una palabra que muchas personas te dirían que significa maestro, pero no es así. Lo que significa literalmente es grandioso o abundante. Lo que encontramos aquí es que Judas, al usar esa palabra, buscaba ocultar su verdadera intención. Quería proclamarle a Yeshua que él, es decir, Yeshua, era su grandioso maestro. Pero encontramos aquí que eso no era cierto. Y de nuevo, para ocultar quién era realmente, noten lo que hizo. Al traicionar a Yeshua dice que él lo besó. Bien, esto se supone que sea una señal de amor. De hecho, se nos ordena en la Biblia saludarnos unos a otros con un beso santo, un beso sincero que demuestre un afecto que agrada a Dios por los demás. Y encontramos que Judas, para esconder sus verdaderos deseos, besó al Mesías. Miren el versículo 50. Nada de lo que sucede en este mundo sorprende bajo ningún motivo a Dios, ni a Dios Padre ni a Dios Hijo. Debemos enfatizar y comprender que en efecto existe una relación indivisible entre Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Los tres constituyen un solo Dios. Bien, sabemos que cada miembro de la Trinidad, cada uno es totalmente Dios. Y aquí en esta escritura vemos que el Mesías, en el verso 50, le dijo a Judas, y noten cómo lo llama, amigo. Esto es para expresar el hecho de que el amor de Dios por nosotros no depende de lo que hacemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Dios sabe que todos somos pecadores, que luchamos con la tentación y que con frecuencia caemos. Pero aún así, el Mesías le dice, amigo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué motivo has venido? Entonces, vemos la respuesta de la multitud. Debemos recordar, basándonos en los otros evangelios, que Judas no fue allí solo, sino que llegó con un gran grupo de personas y tenía un propósito. Y ese era que Yeshua fuese arrestado, juzgado y, como veremos más adelante, el objetivo era destruirlo a él. Bien, él era el medio para la salvación, el medio para el perdón, el medio para la redención. ¿Pero qué querían hacer los líderes? Querían destruirlo, destruir a la mismísima provisión que Dios dio para la humanidad. Estas personas que estaban entregadas a sus propios deseos, en lugar de los deseos de Dios, eran quienes querían destruirlo. ¿Y qué hicieron entonces? Dice que después de acercarse, echaron manos sobre Yeshua y lo aprehendieron. Pasemos al versículo 51. Una buena traducción de la Biblia es la Reina Valera 1960.
Muchas veces me preguntan, ¿cuál es una buena traducción de la Biblia? En inglés recomiendo la New King James y en español la Reina Valera 60. Pero aquí esas dos versiones y muchas otras no traducen literalmente lo que dice. Unas dicen de repente o pero no dice eso. Lo que dice es y he aquí. Muchas veces en diversas enseñanzas he compartido que la expresión he aquí o mirad debería captar nuestra atención. Le indica al lector que lo que va a decirse en ese versículo tiene una gran importancia y debemos prestarle atención. Así que, miren el versículo 51. Y he aquí, uno de los que estaban con Yeshua extendió su mano, sacó su espada y golpeó al siervo del sumo sacerdote. Ahora, noten eso. De todas las personas que estaban allí, y había una gran multitud, tanto de soldados como de otros funcionarios, oficiales del templo, líderes religiosos y personal del Imperio Romano. Todos vinieron con un propósito que ya mencionamos, el de capturar al Mesías y, en última instancia, que fuera sentenciado a muerte. Esto nos demuestra cuán alejados de Dios estamos en nuestra condición natural como humanidad. En lugar de ver las cosas correctamente y ser guiados por la palabra de Dios, recuerden lo que hablamos antes. Estudiemos para mostrarnos aprobados. En lugar de enfatizar la palabra de Dios y estudiarla a fondo para que podamos tener la perspectiva de Dios y que nuestra perspectiva humana sea descartada, eliminada, en lugar de hacer eso, tendemos a ser guiados por el mundo y a pensar como el mundo. Mira de nuevo, dice aquí, y he aquí, uno de los que estaban con Yeshua extendió la mano, sacó su espada y golpeó al siervo del sumo sacerdote. Debemos asumir, al leer el texto, que el siervo del sumo sacerdote y el propio sumo sacerdote tenían una relación. Y sabemos por otro evangelio lo que hizo Yeshua. Después de que le cortaron la oreja a este siervo, el Mesías lo sanó. Esa palabra para sanar se relaciona con restauración, una restauración completa. Así que no solo le sanó la herida, sino que podemos deducir por esto que una nueva oreja fue creada por el toque del Mesías. Cuando la palabra de Dios dice que algo es sanado o restaurado, es restaurado completamente. Así que leemos que golpeó al siervo del sumo sacerdote y su oreja fue cortada. Versículo 52. Entonces Yeshua le dice, «Devuelve tu espada a su lugar». Aquí, el Mesías está hablando a uno de los discípulos, y sabemos por otro evangelio qué discípulo fue. Fue Pedro, quien usó su espada para defender al Mesías. Pero el Mesías no vino a este mundo para ser defendido. Él no necesita ser defendido, como aprenderemos en un momento, sino que en cambio Él fue enviado para entregar su vida. Como podemos leer en Isaías 53, vemos por qué fue enviado el Mesías, para ser ese cordero que fue sacrificado, aquel que era perfecto, sin pecado, y que tomó todo el juicio y toda la ira de Dios, para que nosotros fuéramos libres y llevados a un pacto eterno con el Dios viviente. Miren el texto, versículo 52. Entonces Yeshua le dice, «Devuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, por la espada perecerán». Así que descubrimos que la vida no se obtiene por la guerra. Descubrimos que aquellos que están comprometidos con la lucha para lograr sus objetivos
en última instancia no van a poder usar esa metodología para experimentar el reino. El Mesías está enseñando aquí acerca de rendirse, acerca de humillarse, someterse a Dios, creyendo y sabiendo que Dios traerá la victoria a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. Miren ahora el versículo 53. En el versículo 53, el Mesías nos enseñará a todos nosotros que Él no necesitaba ser defendido. ¿Por qué? Mira el verso 53. ¿O no piensas que soy capaz ahora de rogar a mi Padre y Él me proveería con más de 12 legiones de ángeles? El Mesías podía solicitar 12 legiones, y cada legión consta de 2,000 individuos, por lo que hubiesen descendido 24,000 ángeles si el Mesías así lo hubiera pedido. Pero Él no vino aquí a obtener la victoria, sino que vino a entregar su vida, y solo a través de la obediencia, al entregar su vida, siendo ese cordero sacrificial, convirtiéndose en nuestro sacrificio de Pascua, solo así podríamos, por medio de Él, experimentar la victoria. Antes de seguir avanzando, quiero enfatizar una verdad bíblica. Es únicamente, solamente, a través de la redención que podemos experimentar la victoria eterna. ¿Y cuál es otra manera de hablar de la victoria eterna? La salvación. ¿Y qué es la salvación? Es que nosotros seamos reconciliados con Dios, ser reconciliados a través de la obra de la redención, y sabemos algo: no hay redención sin el derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre no solo redime, sino que también trae un perdón eterno. Si has prestado atención, habrás notado que hemos dicho repetidamente expresiones como eterno, para siempre, no se puede perder y no se puede entregar. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es diferente al primer pacto. Cuando miramos el primer pacto, ¿cuál era el problema? El problema era la humanidad. Dios dice claramente cuál es el problema cuando habla de los hijos de Israel junto a esa multitud mixta de gentiles que se unieron a Israel compartiendo esa experiencia común de la Pascua. Ellos salieron de Egipto, pero ¿cuál fue el problema? Rompieron ese pacto. No fueron fieles. Por lo tanto, Dios hizo un cambio en el nuevo pacto. En ese nuevo pacto, Él asumió la responsabilidad de mantenerlo. ¿Y cómo lo hace? A través de la perfección de la obra de redención de su Hijo. Por eso, insisto, leemos en la Biblia que lo que el Mesías aseguró para nosotros fue una redención eterna, una redención para siempre. La palabra redención se relaciona con un pago, pero también es una palabra de relación. La redención eterna nos provee de una relación eterna con el Dios viviente. Leamos el versículo 53. El Mesías hablando dice: ¿O no sabes que es posible ahora que yo clame a mi Padre y Él me proveería con más de 12 legiones de ángeles? Verso 54. ¿Cuál es el punto central del Mesías? Si miramos el verso 54, no tenemos que adivinar, no tenemos que suponer, solo debemos leer el texto y sabremos qué es lo más importante para el Mesías. Y les sugeriría con mucha firmeza que aquello que es importante para el Mesías debería ser importante para nosotros. ¿Y qué será? Verso 54. ¿Cómo entonces se cumplirán las Escrituras? Porque así es necesario que suceda. El Mesías le enseñó esto a sus discípulos una y otra vez. De hecho, estamos en el Evangelio de Mateo, y en este Evangelio,
encontramos que el Mesías le dijo a sus discípulos esto, no solo 1 o 2 veces, sino 3 o hasta 4 veces en este Evangelio de Mateo. Yeshua es muy específico. Él dice, se acerca la Pascua. ¿Y cuál es el mensaje de la Pascua? Cuando llega la Pascua, llega también la muerte. Hay una relación bíblica entre la Pascua y la muerte. Y permíteme compartirte esto con una ilustración muy bíblica. Sabemos que cuando la Pascua llegó en Egipto, el pueblo tenía una opción. Verán, nuestro Dios, a pesar de lo que algunos enseñan, nuestro Dios es un Dios de elección y nos ofrece una decisión real que debemos tomar. Sé que algunos hablarán de que estamos muertos en nuestros pecados, pero eso significa que estábamos muertos espiritualmente. Dios ha equipado a la humanidad con una conciencia, y es a través de esa conciencia, aunque obviamente, ser regenerados y tener la unción del Espíritu Santo es superior a la conciencia. Pero esta conciencia nos permite, cuando escuchamos la verdad de la palabra de Dios, aceptarla. Cuando yo estaba totalmente perdido y muerto en mis pecados y transgresiones, al leer la Escritura y ver que Dios dice, no se debe mentir, no se debe robar, no se debe codiciar la propiedad de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, pude decir, aún en mi estado de perdición y muerte espiritual por el pecado y la transgresión que estaban en mi vida, gracias a mi conciencia pude decirle que sí a Dios. Es la verdad, me puse de acuerdo con eso. Debemos entender a lo que se refiere la Biblia. Estamos muertos espiritualmente, lo que significa que no tenemos una relación con Dios, hasta que tomamos esa decisión y le decimos que sí al Evangelio. Quiero compartir con ustedes, y estoy tan agradecido con Dios por esto, que acabamos de regresar hoy de varios lugares en Sudamérica, y algo especial sobre muchas de estas conferencias que realizamos es que varias personas tomaron una decisión por el Mesías, o sea, que recibieron el Evangelio. Algunos de ellos eran muy jóvenes, alabado sea Dios por eso, pero un hombre tenía 87 años de edad, y debido a que alguien había estado orando por él, compartiendo con él, y se tomó el tiempo de llevarlo a una de las reuniones, este hombre tomó esa decisión. Qué bueno y qué agradable es cuando las personas le dicen que sí a Dios, o en otras palabras, cuando las personas entran en acuerdo con Dios. Y aunque alguien esté perdido, puede hacerlo por el don de su conciencia. Les daré otro ejemplo. En Romanos capítulo 1, versículo 19, Pablo está hablando. Él está escribiendo este texto y nos dice que Dios ha puesto en nuestra mente el conocimiento de que Él existe. Eso pasó aunque estábamos muertos en pecados y transgresiones, o sea, no teníamos una relación con Dios, pero incluso alguien que esté perdido, antes de ser salvo, antes de ser regenerado, esa persona puede saber que Dios existe. Pero solo a través del mensaje del Evangelio podemos entrar en una relación de pacto, y a través de ese nuevo pacto, y solo del nuevo pacto, podemos experimentar la vida eterna, que es exactamente lo que Él nos da, vida por siempre y para siempre. Una que no se puede perder, porque nuestra redención es una redención eterna. Sigamos leyendo. ¿Qué era importante para el Mesías? Que las Escrituras se cumplieran. Y si miran al final del versículo 54, dice que así es necesario que suceda. ¿A qué se refería? A su arresto, a ser entregado a los romanos. Estoy hablando de su muerte. Y recordemos que mencioné antes que cuando llega la Pascua, llega también la muerte. Pero tenemos una elección. Esa muerte puede llegar a través del Cordero de Pascua, pero si la gente rechaza la revelación de Dios, el mandamiento de Dios con respecto al Cordero de Pascua, si lo ignoran, entonces la muerte de todas formas vendrá a la casa.
La muerte vendrá a esa casa, ya sea a través del Cordero de Pascua o a través de la muerte del primogénito de la familia o del primogénito de los animales. La muerte viene, y cuando el Mesías dice, la Pascua viene y voy a subir a Jerusalén, le está diciendo a la gente que Él tiene que morir, que este es el plan de Dios, y que a través de la palabra de Dios, que es lo que se enfatiza aquí, que por la palabra de Dios, esta muerte tenía que ocurrir. Verso 55. En esa hora, Yeshua dijo a la multitud, como contra un ladrón, ¿han venido con espadas y palos para arrestarme? Porque todos los días con ustedes me sentaba y enseñaba en el templo. El Mesías está diciendo, ahora hacen esto. ¿Pero por qué en ese momento? Porque el Mesías fue arrestado el día 14 de Nisán, en la Pascua, el día de preparación, ese día que está relacionado con la redención. Y dice, venía entre ustedes, me sentaba en el templo, enseñaba, y nadie me ponía las manos encima. Pero luego agrega, y ustedes no me prendieron. Pero, miren el verso 56, pero todo esto ha sucedido. Esa frase ha sucedido es una frase muy única en el lenguaje bíblico. Está en una construcción gramatical que indica que lo que estamos hablando no es algo nuevo, sino que ya comenzó en el pasado. Sigue ocurriendo en este momento y tendrá implicaciones en el futuro. Esta construcción gramatical apunta al reino de Dios, que lo que el Mesías está por hacer, entregar su vida, era algo que Dios había planeado en el pasado, está ocurriendo ahora y tendrá implicaciones para el futuro. ¿Qué tipo de implicaciones? Implicaciones de reino. Y finalmente miren cómo concluye el verso 56. Otra vez el énfasis está en la Escritura. Para que las Escrituras, y noten esto, para que las Escrituras de los profetas sean cumplidas. Y luego, ¿qué tenemos? Otro cumplimiento, porque dice, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. De nuevo, el Mesías habló sobre este hecho. Habló de cómo el pastor sería herido y las ovejas se dispersarían. Todo esto es un cumplimiento de la profecía. Y esto sigue demostrando la soberanía de Dios, que Dios está a cargo y que nada está sucediendo sin que Dios lo supiera. Todo está relacionado con los propósitos de Dios, porque Dios es en verdad el Rey. Él es el Señor. Verso 59. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín estaban buscando algo. Esto es muy importante. Estamos en un punto crítico del Evangelio de Mateo, y es un punto bastante confuso si no entendemos los antecedentes bíblicos. Tenemos al liderazgo. Recuerden, los sumos sacerdotes, así en plural, y los ancianos, también en plural, con todo el consejo, es decir, el Sanedrín, ese cuerpo gobernante de la nación de Israel. ¿Y qué estaban buscando? Estaban buscando un falso testimonio. Buscaban gente que testificara y que lo hicieran falsamente, que no ofrecieran testimonios verdaderos. Y noten esto. Esta es una acusación contra el liderazgo, porque deberíamos encontrar a un Sanedrín que funcione basado en la verdad. No procurando un testimonio falso, sino un testimonio preciso y verdadero. Pero no era así porque a ellos no les interesaba la verdad. No estaban interesados en la voluntad de Dios, no estaban buscando justicia.
estaban buscando sus propios objetivos. Y lo que encontramos aquí es que Judas y el Sanedrín tenían claramente una mentalidad común. ¿Cuál mentalidad? Obtener lo que querían. No busques obtener lo que quieres, sino más bien recibe lo que Dios quiere darte. Y lo recibes permitiendo que Dios use tu vida de la manera en que Él quiere usarla. Busca sus propósitos, busca su plan para tu vida y serás un recipiente de la bondad de Dios. Conocerás la intimidad con Dios, conocerás su poder y conocerás su perspectiva. Mira de nuevo el verso 59. Pero, es decir, en contraste con la palabra de Dios, con el espíritu de la profecía, encontramos que los sumos sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín estaban buscando un falso testimonio contra Yeshua. ¿Por qué? Así. Y la siguiente palabra es Él. El énfasis aquí está en Él, el Mesías, con el fin de que a Él lo sentenciaran a morir. Esta expresión para sentenciar a morir la veríamos como algo futuro. Aún no se ha concretado, pero cuando la analizamos, está en una construcción gramatical que habla de algo que en realidad está en el pasado, aunque no ha sucedido aún. Entonces, ¿por qué se usa el pasado? Para indicar algo completo. Estos individuos, los sumos sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín, estaban comprometidos con una sola cosa, y esa era provocar una destrucción absoluta del mismísimo ser que Dios envió a este mundo. ¿Y quién es ese? El Hijo de Dios, el único que es totalmente hombre y completamente Dios. Mira ahora el versículo 60. Y ellos no encontraron. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, entendamos que esta fiesta de la Pascua está relacionada con una de las 3 festividades principales. Sabemos que 3 veces al año la Biblia dice que es obligatorio para cada varón judío de 20 años o más ir a Jerusalén. ¿Cuáles son esas veces? La fiesta de los panes sin levadura, que por supuesto está relacionada con la Pascua. Luego, la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las semanas, Shavuot en hebreo. Y la tercera ocasión es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, por ser uno de estos 3 momentos, seguramente una inmensa cantidad de judíos, especialmente judíos observantes, gente de mentalidad seria, estaría en Jerusalén porque la palabra de Dios les ordenaba estar allí. Pero, ¿qué pasó? A pesar de haber una gran cantidad de judíos piadosos comprometidos con la palabra de Dios, no hubo nadie que estuviera dispuesto a, noten esto, a dar falso testimonio contra Yeshua. Sigue leyendo en el versículo 60 porque a veces pensamos que hay un conflicto, pero no es así. Se está diciendo lo mismo de una manera diferente. Sigue leyendo. Y muchos falsos testigos se presentaron. Ahora, ¿quiénes son los falsos testigos? Bueno, los falsos testigos son aquellos a quienes no se les permite dar testimonio ante el Sanedrín. Les daré un ejemplo de qué es un falso testigo. Un falso testigo no puede testificar ante el Sanedrín, y un falso testigo, por ejemplo, es una mujer. Las mujeres no podían dar testimonio ante el Sanedrín. Tampoco podía hacerlo un no judío. Y lo mismo pasaba con los judíos que no estuvieran comprometidos con la ley de Moisés. Todas esas personas eran llamadas falsos testigos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque se nos dice aquí que muchos falsos testigos se presentaron, es decir, se adelantaron, se ofrecieron, estaban también allí. Pero ellos al final, ¿qué dice aquí? Efrón, es decir, no encontraron. Aquí vemos algo sobre la humanidad. Vemos que aquellos que eran judíos observantes y que habrían estado en Jerusalén no darían testimonio falso contra el Mesías
para que Él fuera destruido por completo. De la misma manera, encontramos a aquellos entre los falsos testigos, las mujeres, los no judíos y los judíos que no eran observantes de la Torá, ni comprometidos con la Torá. Muchos estaban allí, se estaban presentando, pero ellos tampoco dijeron nada contra el Mesías. Esta es una declaración poderosa que debemos apreciar. Lo que están diciendo es que, en su totalidad, la humanidad no quería ser usada por el Sanedrín para provocar la destrucción del Mesías. Mira ahora la última parte del versículo 60, donde dice: pero, al final, encontramos que dos falsos testigos se presentaron. Versículo 61. Y ellos dijeron, o sea, estos dos falsos testigos, dijeron, el Mesías, estaba diciendo, yo soy capaz de destruir, y esto me molesta mucho. Muchas Biblias colocan aquí el templo, pero no es el templo, es una palabra diferente. No es la palabra griega girón, que significa templo, sino neos, que aquí aparece en el caso acusativo, así que es neón, y se refiere al santuario. Se refiere al lugar santísimo, donde Dios, en el pasado, dentro del templo, allí moraba. Entonces dice aquí que estos dos falsos testigos dijeron que decía, soy capaz de destruir el santuario de Dios, y en 3 días lo edificaré. Y dice simplemente eso, lo edificaré. Muchos lo traducen como lo reedificaré, pero no dice eso. Dice lo edificaré. Reedificar significa restaurar lo que era, pero eso no fue lo que Él vino a hacer. Él vino a hacer algo nuevo, algo diferente. Por lo tanto, Él no estaba hablando del templo en Jerusalén, todos lo saben. Estaba hablando de su cuerpo, que su cuerpo iba a ser destruido, que iba a ser crucificado. ¿Cuándo? En la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero Pascual. Él es el medio para la redención eterna. Pero, al tercer día, Él resucitaría de entre los muertos. A esto es a lo que Él se refería. Mira ahora el versículo 62. Y el sumo sacerdote, habiéndose levantado, le dijo, ¿nada respondes? Porque el Mesías no estaba participando en esto. No estaba tratando de salvar su vida. Él sabía que había sido enviado a este mundo para entregar su vida. Entonces leemos que el sumo sacerdote, habiéndose levantado, le dijo a Yeshua, ¿nada respondes a lo que estos testifican contra ti? Verso 63. Pero Yeshua guardó silencio. Y el sumo sacerdote respondió, le dijo de nuevo, el sumo sacerdote hablándole al Mesías, le dijo, yo, y esta expresión significa yo te hago jurar, te obligo a que jures para testificar ante Dios, ante el Dios viviente, y debes decirnos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Resulta muy importante que el sumo sacerdote, que en este caso era Caifás, le preguntara a Yeshua, ¿eres tú el Mesías? Pero no se detuvo allí, sino que agregó, el Hijo del Dios viviente. Si eres un buen estudiante de la Escritura, sabrás que la frase Hijo de Dios habla de la divinidad del Mesías. Una y otra vez vemos que la palabra de Dios dice de muchas formas diversas que el Mesías es divino. Y déjame advertirte que si rechazas la divinidad del Mesías, no sabes quién es Yeshua, y por lo tanto no has recibido al Mesías bíblico y no estarás en el reino de Dios. Debemos recibir al Yeshua de la Biblia. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo divino de Dios, el único Hijo divino de Dios. Así que
Este sumo sacerdote suplica al Mesías, obligándolo a jurar, a tomar un juramento delante del Dios viviente, y le dice, para que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y será que Yeshua lo negó? No. Mira el versículo 64. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Esta es una manera de decir, en ese tiempo y en esa cultura, tienes razón, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo divino de Dios tal como lo has dicho. Pero, y noten esto, con el fin de respaldar su punto sobre su divinidad, citó algo del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde dice, pero yo les digo que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre, así es como Yeshua se refería a sí mismo, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y siendo hecho venir sobre las nubes del cielo. Ese verbo siendo hecho venir expresa su sumisión, su humildad, su obediencia a lo que su Padre ha dicho, a lo que su Padre ha revelado, y por lo tanto está comprometido con los propósitos de Dios. Verso 65. El sumo sacerdote entonces, después de escuchar lo que Yeshua dijo, rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Para qué entonces seguimos necesitando testigos? He aquí, ahora han oído su blasfemia. ¿Por qué? Pues el sumo sacerdote entendió correctamente que el Mesías estaba diciendo que Él es divino, que Él es Dios, y por lo tanto, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Rasgó sus vestiduras. Además, dijo, ya no hay necesidad de testigos. Hemos oído que Él es un blasfemo. ¿Y cuál es la pena por blasfemia? La muerte. Y eso es lo que intentaban lograr. Eso es lo que querían hacer. Por lo tanto, veamos nuestro último verso en Mateo 26, donde dice, el sumo sacerdote está hablando a la multitud. ¿Qué piensan ustedes? Y los que respondieron dijeron, es digno de muerte. Esto era lo que ellos deseaban hacer. Y ahora el sumo sacerdote ha tomado el asunto en sus propias manos. Él ha establecido, de manera injusta por supuesto, pues el Mesías realmente es Dios y por ende no hay blasfemia. Pero para su propósito, obtuvieron el testimonio que necesitaban directamente de Yeshua, y ahora tenían lo que querían para lograr su objetivo de condenarlo a la muerte, sin darse cuenta de que el propósito de Dios era permitir que esto ocurriera justamente en la Pascua. Ahora veamos nuestro capítulo final. Lo revisaremos brevemente. Vayan conmigo al capítulo 27. Pero, en la fiesta, estoy en el verso 15, Mateo 27, verso 15. Pero en la fiesta, el gobernador tenía como tradición liberar uno a la multitud, un prisionero. Esta tradición existía, ¿y por qué? Bueno, porque la Pascua trata sobre la libertad. Así como en la antigua Pascua de Egipto los hijos de Israel salieron, recibieron libertad, la libertad para servir a Dios. Ahora, en memoria de eso, vemos esta tradición. Miren de nuevo el versículo 15. Pero, en la fiesta, el gobernador tenía la tradición de liberar a uno de los prisioneros de la multitud, a cualquiera que ellos quisieran. Versículo 16. Pero, para entonces, había un prisionero notable o prominente. ¿Y quién era este? Era llamado Barrabás. Muchas veces vemos que las Biblias, para protegernos a ti y a mí de la palabra de Dios, omiten cosas. Encontramos que los mejores manuscritos tienen que Barrabás era su primer nombre.
Barrabás es Bar-Abba, el hijo de Abba. Pero su primer nombre era Yeshua. Ahora, Poncio Pilato no llegó a la posición que llegó por ser ingenuo. Él era astuto, tenía entendimiento y sabía cómo funcionaba el mundo. Por lo tanto, eligió a Barrabás, Yeshua Bar-Abba. Yeshua, el hijo de Abba. ¿Por qué? Porque él quería que Yeshua fuera liberado. Y lo veremos claramente. Miren de nuevo el verso 16. Pero para entonces tenían a un prisionero notable llamado Barrabás. ¿Y qué pasó? Por tanto, se reunieron y Pilato les dijo. Se llevó a cabo esta reunión y él les dijo, por esta tradición de liberar a un prisionero leemos, ¿a quién quieren ustedes que les libere? ¿A Barrabás o a Yeshua, a quien llaman el Mesías? Bien, mientras leemos esto, vemos que la palabra de Dios enfatiza una y otra vez que Yeshua es llamado el Mesías. Así es como la gente, las masas, así es como el hombre común lo veía. Ellos tenían fe y reconocían quién era Él. Lamentablemente los líderes, tanto los líderes de Israel como los del Imperio Romano, no lo entendían. Miren ahora el verso 18. Porque él sabía quién era él, Poncio Pilato, porque él sabía que por envidia lo habían entregado a él. Es decir, lo habían arrestado y fue entregado a Poncio Pilato para ser sentenciado. Versículo 19. Pero él, habiendo sido hecho sentarse en el bima, es decir, ese tribunal de juicio, lo hizo por una razón. Mientras se preparaban para dar este veredicto sobre qué hacer con él, noten lo que sucede. Miren el versículo 19 en la mitad. Su esposa le envió un mensaje diciendo, nada contra este justo, o literalmente contra ese justo. La palabra ese en griego es una palabra de énfasis. La Biblia nos está diciendo que esta mujer reconoció que Yeshua era justo. Se está enfatizando esto al lector. ¿Y quién es esta mujer? Es la esposa de Poncio Pilato. La esposa es una ayuda idónea. La esposa da consejo. La esposa es la confidente de su esposo. Y él debería entender que la esposa es provista por Dios para cada hombre casado, con el fin de servir mejor a Dios. Ella es un recurso y una bendición. Así que la mujer envió un mensaje a él, a Poncio Pilato, diciendo, no tengas nada que ver, en absoluto, con ese hombre justo. ¿Por qué? Porque mucho he sufrido hoy por un sueño a causa de él. Dios es fiel. Los sueños muchas veces, no siempre, pero en la Escritura, con frecuencia un sueño es Dios comunicándose. Vemos eso, por ejemplo, con José y con muchos otros. Tanto con José, el del Nuevo Testamento, el padre legal del Mesías, como con José del libro de Génesis. Daniel también recibió sueños que eran revelación de Dios. Así que ella dice, no hagas nada contra ese hombre justo, porque mucho he sufrido hoy por un sueño sobre él. Versículo 20. Pero el sumo sacerdote y los ancianos convencieron a la multitud para que pidieran a Barrabás. Y con Yeshua, ¿qué querían hacer? Lo mismo, querían destruirlo. Y de nuevo, la palabra destrucción está en pasado aquí, expresando totalidad, algo completo, a fondo. Ese era su objetivo. Querían acabar con Yeshua por completo. Versículo 21. Y el gobernador les respondió,
¿qué debo hacer con estos? ¿A cuál de los dos quieren que deje en libertad? Y ellos dijeron, a Barrabás. Entonces Pilato, esto es lo que dice, Pilato les dijo, entonces, ¿qué debo hacer con Yeshua, el llamado Mesías? Y ellos le dijeron a él, a Poncio Pilato le dijeron todos ellos en acuerdo, que sea crucificado. Ellos querían que él muriera y querían usar su muerte, su crucifixión en el madero, como un mensaje para todos sus posibles seguidores. Síguelo, ponte de acuerdo con él, cree en él, y esto es lo que puedes esperar que te pase a ti también. Serás crucificado. Y noten cómo se enfatiza esto, verso 23. Pero el gobernador decía, ¿pero qué mal ha hecho? Y esta es literalmente la palabra mal, es decir, que no podían encontrar nada. Y es muy importante que tomemos la palabra de Dios en su valor literal. La palabra mal se refiere a aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Lo que este texto dice y lo que testifica Poncio Pilato es clave. Recuerden que esto ocurre en el tribunal de juicio. Cuando un líder preside el tribunal de juicio, está obligado a decir la verdad. Por eso este testimonio es tan importante. Lo que Pilato está diciendo es crucial para nosotros los lectores. El gobernador decía, ¿pero qué mal ha hecho? Mas, sin embargo, tenemos aquí esta conjunción de contraste. Mas, sin embargo, todos ellos clamaban más fuerte diciendo, que sea crucificado. Querían su muerte. ¿Por qué? No era la gente la que lo quería, sino el liderazgo. Recuerden lo que se nos dijo antes en el texto, que los líderes, en el verso 20, tenían influencia. Habían convencido a la multitud para que pidieran a Barrabás. Ahora, miren por favor el versículo 24. Pero Pilato, viendo que nada prevalecería, es decir, que no podía cambiar a la multitud, él quería hacerlo, pero sabía que era una causa perdida. Entonces Pilato, habiendo visto que nada prevalecería, sino que más bien se estaba formando algo, presta atención a este verbo, a esta voz. Vemos que se estaba formando, ¿qué? Un motín. Y todo esto tenía el propósito de intimidar. Querían intimidar a Poncio Pilato. Si no haces lo que queremos, habrá un motín. ¿Y qué sucedería? Roma huiría de eso, y esto pondría a Poncio Pilato en una posición muy difícil con el Imperio Romano. Así que ellos estaban provocando o formando un motín. ¿Y qué hizo él? Tomando agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, inocente, inocente yo soy de la sangre de este, y lo dice de nuevo, de este hombre justo. Lo que esto nos dice es que el Mesías puede ser el Cordero de Pascua, lo que significa que su muerte, debido a su justicia, al ser inocente, su muerte puede asegurar para nosotros la redención eterna. Poncio Pilato lo dice de nuevo. Leemos, inocente soy de la sangre de este justo. Ustedes verán. Es decir, ustedes verán de este asunto por ustedes mismos. O sea, háganlo ustedes, pero yo no seré parte de eso. Ahora, a pesar de que él no fue quien llevó a cabo la crucifixión, sigue siendo culpable. ¿Por qué? Porque tenía el poder. Él mismo le dijo al Mesías, ¿no sabes que tengo el poder para dejarte en libertad y tengo el poder para crucificarte, para ejecutarte? Él lo tenía, pero en lugar de hacer lo correcto, no lo hizo. Su esposa se lo advirtió, no le hagas nada a ese justo. Pero Pilato no le hizo caso, porque vamos a ver, mira ahora el siguiente verso. Él les dijo, ustedes verán. Verso 25. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Bien, esto es profético. Esto nos dice que la sangre del Mesías, estando sobre el pueblo y sobre la siguiente generación, tiene un propósito. Ellos clamaron, ¿por qué? Porque es la Pascua. ¿Cuál es el propósito de la sangre en la Pascua? Redimir. Ella produce redención. Y como no es la sangre de cabras, becerros o corderos, sino que en cambio es la sangre del mismísimo Hijo de Dios, ella no provee una mera expiación. Quiero hacer una pausa. Nunca, jamás deberías referirte a la obra del Mesías en la cruz con el término expiación. Eso no fue lo que el Mesías logró. Él fue crucificado en la Pascua, la fiesta de la redención, para asegurarnos, como lo dice el escritor de Hebreos, y esta es la tercera vez que lo mencionamos, una redención eterna. ¿Por qué enfatizo tanto esto? Porque la palabra de Dios lo hace. Debemos recibir lo que el Mesías de manera libre, completa y eterna logró para nosotros. Versículo 25. Y todo el pueblo respondió. El pueblo dijo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea. Verso 26. Noten cómo concluye. Poncio Pilato pudo haber querido intentar desvincularse de la responsabilidad, pero nota lo que dice el versículo 26. Entonces él le soltó a Barrabás. Pero ¿y con Yeshua qué hizo? Y los evangelios confirman esto. Pilato hizo que el Mesías fuese azotado. Esta fue una paliza brutal por la que atravesó. Y si eres un buen estudiante de los evangelios, sabrás algo. Y me refiero a que regresaron al tribunal del juicio, a ese trono, al bima, donde el gobernador tenía prohibido mentir. Y allí él dijo: he aquí el hombre. ¿Por qué? Porque el Mesías fue golpeado tan brutalmente cuando fue azotado, que su rostro quedó desfigurado. Y Poncio Pilato dijo: este es ese hombre. ¿Por qué? Porque había quedado irreconocible tras la brutal golpiza que sufrió. Y después de eso leemos que él lo entregó para que fuera crucificado. Esa crucifixión, ese término de ser crucificado, está en voz pasiva, lo que significa que algo causó su crucifixión. ¿Y quién dio la orden? Poncio Pilato. Debemos entender que cuando no estamos comprometidos con la verdad de Dios, cuando no basamos nuestra vida en las escrituras proféticas y en todas las escrituras, cuando lo hacemos a nuestra manera, seremos usados por el enemigo. No solo como vimos al principio que Judas fue usado por el enemigo, sino también así como Poncio Pilato. Dios le dio una esposa que le dijo: no hagas nada contra ese hombre. Y él no escuchó. No se levantó por la verdad, no buscó actuar en justicia. Él confesó que el Mesías era justo, pero no actuó de acuerdo con la proclamación que sabía que era verdadera. ¿Y qué pasó? La voluntad de Dios se cumplió. Cerraré con esto. Dios cumplirá sus propósitos. Dios es soberano. Y el deseo de Dios de bendecir y establecer su reino se cumplirá, pero ¿estarás allí? La única forma, y quiero enfatizarlo, la única forma en que entrarás al reino de Dios, verás tus pecados perdonados y no experimentarás el juicio, el castigo o la ira de Dios, es si recibes ese mensaje del Evangelio. Y es muy fácil hacerlo. ¿Por qué querría Dios hacerlo difícil? ¿Qué dice Él? Si reconoces que eres pecador, que has sido destituido de la gloria de Dios, que no eres perfecto, sino que te has rebelado contra la palabra de Dios, y además, si entiendes tu culpa, mirarás al Mesías, aquel que murió en esa cruz, que entregó su vida, que tomó la ira de Dios para que podamos ser libres, para que seamos perdonados eternamente. Y si le dices: sí, Dios,
Acepto la muerte del Mesías en esa cruz como el pago completo por mi pecado. Y creo que Él no solo murió en esa cruz, sino que tú, Dios el Padre, lo resucitaste de entre los muertos. Creo en eso y recibo ese mensaje en mi vida. Cuando haces esto, tu nombre en ese mismo momento queda escrito en el libro de la vida del Cordero, sin posibilidad de ser borrado jamás. Eso es lo que dice la Escritura, para que podamos tener seguridad, para que podamos tener, como dije antes, confianza absoluta. Dios es bueno y te ama. Dios te ha salvado si has recibido su provisión. Y esa provisión es solo una: el Mesías Yeshua, Jesucristo, el Cordero de Dios, como dice Pablo, nuestra Pascua. Mi esperanza es que tengas una Pascua significativa y una fiesta de los panes sin levadura significativa, y que dentro de esa fiesta de los panes sin levadura comprendas la gloria de la resurrección del Mesías. Que sepas que este es un evento que ocurrió en el pasado, que lo recibas por fe y que compartas esa victoria, de la cual testifica la resurrección.